La vez anterior describí por qué durante un conflicto no se puede saber qué pasa, ni cuál es la verdad, ya que ambos lados impondrán su desinformación como parte de sus medios y estrategias con las cuales manipular la percepción no solo del público, sino del enemigo. Es una parte importante de cómo se gana una guerra. Entonces, todo lo que se publica durante un conflicto será manipulado y exagerado a conveniencia de quien lo esté publicando. Esto es propaganda de guerra, y ha existido básicamente desde que hay guerras. Así que, aun viendo todo y formándose un criterio propio, no se podrá tener una imagen o una idea clara de qué es lo que realmente sucede. Pero sí hay algo que se puede saber a ciencia cierta, y es lo más importante a saber durante un conflicto que involucra potencias mundiales grandes específicamente. Es verdad que cuando hay guerras regionales que involucran naciones pequeñas, de poco poder o influencia política mundial, estas guerras entre clanes, o casi entre clanes, sí pueden surgir por desacuerdos y por intereses de poder entre sus miembros, lo cual desencadena una guerra local, la cual los controladores observan detenidamente para luego enviar a sus agentes, para manipular y guiar el resultado de acuerdo con los intereses del cabal profundo. Estos agentes los enviarán antes, durante o después del conflicto según se vea conveniente, y serán bajo el disfraz de ser analistas o consejeros militares, observadores de Naciones Unidas para mantener la paz, o más abiertamente sea agentes secretos que pacten acuerdos con líderes de los lugares o en el último caso enviarán unidades de fuerzas especiales. En muchas ocasiones el cabal enviará agentes a ambos lados, haciendo creer que las naciones poderosas bajo el control de sus organizaciones como Naciones Unidas o como la OTAN, entre otros, están de su lado, siendo que están pactando acuerdos con ambos lados del conflicto, acuerdos que solo acaban beneficiando al cabal profundo. Y lo mismo sucederá con un sinfín de variantes y métodos que realizan o hacen a la medida de lo que sea necesario para cada situación. Esto no es nada nuevo, pero debo mencionarlo como contexto para lo siguiente. Si bien, como he expresado arriba, las guerras pequeñas o entre naciones inconsecuentes para los controladores pueden tener un elemento real, también debo mencionar que el cabal profundo también puede empezar una guerra local en contra de una nación cuando se han dado cuenta de que sus líderes no están jugando de acuerdo con las reglas impuestas por el cabal mismo. Reglas que imponen usando desde organizaciones como las Naciones Unidas, hasta impuestas a través de sus organizaciones secretas y logias masónicas e Illuminati, que a su vez explotan la buena voluntad de sus miembros, de grado bajo, que en su mayoría ni tienen idea sobre lo que están haciendo ellos mismos, ni para quién trabajan en realidad. En esos casos, sí intervendrán con una guerra local para luego imponer un títere bajo su control, como el nuevo presidente o líder, siempre usando la imposición o excusa de ser liberadores y salvadores de naciones para implementar la democracia para beneficio de la población civil. Beneficios que nunca ven, ya que solo es manipulación y propaganda, como expresé arriba. Moviéndome a un conflicto más grande. Cuando un conflicto de la naturaleza que sea se desarrolla entre naciones que están claramente bajo un dominio y control Illuminati cabal profundo, las guerras tienen otra naturaleza completamente. Y dicha naturaleza es obvia para quienes tienen ojos para ver y mente para analizar. Y esto, desde el punto de vista de una persona que observa un poco desde fuera, resulta dolorosamente obvio. Dolorosamente porque la población de la Tierra deberá tener esto en cuenta y saberlo, no solo por su propio bien, sino por su propia supervivencia, ya que lo que diré a continuación no es una teoría, ni es una suposición, ni es una conclusión basada en lógica, sino que ya se considera un hecho firme, que se repite constantemente y no cuestionable. Cuando el cabal profundo controla a ambas naciones en conflicto o ambos grupos de naciones, todo está replaneado. Todo obedece a una agenda anterior que tienen en mente y en preparación a veces años atrás,
décadas y algunas otras veces hasta cientos y miles de años atrás. Esto le es inconcebible a la población media terrestre que vive día a día, de quincena en quincena, y para lo que les alcance el sueldo, y sin poder planear lo que harán la semana siguiente, mucho menos tener un plan de vida. También, al tener una percepción temporal finita, la mayoría de la población humana no entenderá por qué o cómo un grupo puede hacer y realizar planes con tantos años, inclusive generaciones a futuro, porque piensan que no verá los beneficios la gente en el poder durante el transcurso de sus vidas. Es aquí en donde entran los elementos no humanos que controlan el cabal profundo y que tienen una longevidad por mucho mayor a la humana. Entonces un conflicto entre naciones grandes y bajo el control de ellos no tendrá ningún elemento de interés político, económico ni estratégico real como se les dice a la población civil. Todas las discusiones de geopolítica, economía y dominio de empresas transnacionales sobre el monopolio de recursos naturales es solo propaganda del mismo cabal controlador para desviar la atención de la población humana. Controlan ambos lados a nivel supremo. Es un juego psicópata que han estado realizando por miles de años, y las verdaderas razones las diré más tarde en este mismo escrito, aunque ya se han mencionado antes, pero debo encajar esto aquí por mayor claridad de todo lo que intento explicar. Solo hacen creer a la población que dos naciones o más, que son grandes, tienen desacuerdos entre sí que han resultado en la pérdida de la diplomacia, resultando en guerra como única y última manera de resolver una disputa. Y la gente, la población humana lo creerá, porque es así como la tienen programada, y es así como está puesto dentro del marco de entendimiento de su realidad. Ejemplo, disputas entre vecinos revoltosos y molestos en su barrio o colonia en donde viven. La población humana media transferirá esa forma de pensar acerca de los conflictos al ámbito geopolítico, y es así como los controladores del cabal profundo desean que piensen. Pero la realidad es muy diferente. Los controladores con miras a la explotación energética, económica y de luz de la población humana, control de masas y control de población a manera de geoingeniería de población, impondrán una guerra entre dos o más naciones que ellos controlan completamente, y me refiero a completamente. Este es el caso de incontables guerras en el pasado, pero como ejemplos más directos y recientes tendremos la Primera y Segunda Guerra Mundial, conflicto de Vietnam y sobre todo la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se les hizo creer a la población mundial que había dos grandes bloques de poder que querían el dominio político y económico sobre la Tierra, con una amenaza constante latente de aniquilación mutua con el uso de armas nucleares, lo que se conoce como amenaza MAD, locura, que también significa Mutual Assured Destruction, o destrucción mutua asegurada. Con este sistema de imposición de ideas control mental sobre la población humana planetaria, se mantendrían en constante preocupación y constante sufrimiento que los mantenía bajo control. También este modelo bilateral extremadamente dualista provoca una mentalidad de bueno-malo, blanco-negro, en la mente de la población humana. Y en cuanto al ámbito económico, mantendría en funcionamiento la industria armamentística, que es enorme, así como la maquinaria competitiva económica. Con este sistema también hacen uso de sistemas de religiones impuestas que también ayudan a guiar a la población humana a manera de ganado. Entonces, durante una guerra de esta clase, como ejemplo diré la Segunda Guerra Mundial, el cabal profundo Illuminati controlaba, aún controla, ambos bandos, los aliados y el eje, en donde los mismos banqueros financiaban ambos lados, en donde las plantas de producción de Ford Motor Company, General Motors y Chrysler, entre otros, fabricaban motores y componentes para motores para suministrar a ambos bandos. Y mientras tanto tenían a las personas en las fábricas, mayormente mujeres, trabajando de sol a sol bajo el control mental y la propaganda de guerra, de esfuerzo, de crisis por ganar la guerra, explotando ahí el valor y la fuerza de vida de los seres humanos. El resultado de las operaciones militares en esa clase de conflictos ya está planeada y ya está acordada. Y los líderes de ambos bandos
que son las máscaras y los títeres del cabal profundo, lo saben, y solo juegan un papel impuesto por sus superiores. Todo controlado desde abajo, utilizando los sistemas de comunicación, la economía y las reglas y leyes de las sociedades secretas. Las razones de una guerra de esta naturaleza son completamente prefabricadas y son impuestas por medio de propaganda de guerra en los medios masivos de comunicación. La razón de estas guerras son las guerras mismas con miras a control de población. Cuando se empieza el confrontamiento militar y bélico directo, cuando empiezan los disparos son reales, el odio entre los combatientes es real, así como es real el enorme esfuerzo humano para pelear y luchar contra el otro lado, siendo que ambas partes están convencidas de tener toda la razón, y ambas la tienen siempre, desde su punto de vista particular y su situación personal. Es ahí en donde los controladores del cabal profundo exprimen y explotan la fuerza de vida, la pasión y el deseo de supervivencia, así como el sufrimiento en todos los niveles de la población militar y civil involucrada en un conflicto de esta naturaleza. Explotación total del espíritu humano. Las guerras son reales, el sufrimiento es real, las muertes y las luchas son reales, el esfuerzo por ganarle al otro bando es real. Pero las batallas ya están dichas, así como las guerras, ya están planeadas, ya se sabe quién deberá ganar y quién deberá perder, y cuándo y con qué propósito. Esto nace desde el aspecto no solo estratégico de una guerra, estratégico como planeación mayor situacional, sino también desde el aspecto puramente táctico, inmediato en la lucha. Porque no solo las guerras ya están planeadas, y ya se sabe quién gana y quién pierde, sino también se sabe y está dicho lo mismo en las batallas por ganar regiones o partes en y de la misma guerra. Pondrán en corto un ejército defensor de una región contra un ofensor con miras a invadir. Ya saben quién deberá ganar, y saben las apuestas de cuál tiene más fuerza, donde entonces aquí empiezan a anticipar el resultado. Pero como la lucha y el espíritu humano es impredecible a veces, no resultan las cosas como el cabal deseaba. En estas situaciones, en donde bajo las órdenes de los generales, que a su vez tomarán órdenes de sus títeres Illuminati, y estos de los del cabal, un ejército que lleva la delantera y que está ganando una batalla importante, pero que no se suponía que debería ganar, se le dará una orden irracional y hasta tonta de repliegue bajo cualquier excusa, que regresará la balanza de poder en una batalla al lado que ya estaba preplaneado que debería ganar dicha batalla, con ello regresando la narrativa y el desenlace correcto preplaneado a cómo debe ser en las mentes de los controladores del cabal profundo. Esta clase de órdenes que voltean la situación durante una batalla, en lo que se puede ver como en contra de los mismos intereses del bando que lo realiza después, son tomados por los analistas y por los historiadores militares simplemente como errores de guerra, errores tácticos y estratégicos, y no se analizan más allá al no entender lo que verdaderamente sucede detrás. Ejemplo de esto sería el avance de las fuerzas alemanas durante la invasión en contra de la Unión Soviética, en donde se estancaron intentando tomar la ciudad de Stalingrado, en donde los historiadores modernos solo opinan que la necedad de Hitler por tomar dicha ciudad era solo porque le quería quitar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, líder de la Unión Soviética en ese momento, por el golpe moral que le daría. Siendo que en realidad dicho estancamiento, que duró 5 meses, 1 semana y 3 días, 23 de agosto de 1942 al 3 de febrero de 1943, solo fue para diezmar a las fuerzas alemanas, reducirlas en su capacidad de avance y fuerza y darle un giro en la guerra a favor de la Unión Soviética que ya tenían preparada como la que debería ser la ganadora. Lo que se repite más adelante otra vez en la parte de arriba de Rusia con la batalla y el asedio a Leningrado, septiembre 1941 a enero 1944. Y debería ser la ganadora, porque estaba y aún está Rusia bajo completo control del cabal profundo, y la necesitaban tal cual y extremadamente fuerte en todos los sentidos.
y la necesitaban tal cual y extremadamente fuerte en todos sentidos, militar, económica y social ideológicamente, para realizar la siguiente fase de los planes de los controladores, la Guerra Fría. Entonces, no importa el enorme esfuerzo de los soldados de ambos bandos, no importa el tipo y la eficiencia de la maquinaria de guerra, no importa quién tiene los mejores tanques, no importa quién tiene los mejores aviones, no importa quién sea el mejor piloto, no importa cuántos mueran, cuántos mutilen, cuántas familias sean destruidas, cuántas personas hayan quedado con problemas de estrés postraumático, no importa el espíritu humano y su pasión por defender lo suyo, por defender sus familias, su casa, su nación. Porque todo ya está planeado de antemano, quién gana y quién pierde, por qué, cuándo y cómo encaja en lo que sigue. Las guerras son muy reales, así como las consecuencias para la población en general, militar o no. Pero las razones por las cuales se dan esa clase de guerras no lo son. Esto ha estado sucediendo por miles de años, no es nada nuevo. Y a esto se le suma que después, en la historia, se describe otra cosa que nada tiene que ver, ni siquiera con la propaganda usada para motivar a los soldados y a la población civil para justificar una guerra. La motivación real, la razón para crear una guerra siempre será la misma: la geoingeniería de población, control de números y la explotación del espíritu humano en todos los niveles. ¿Quiénes están causando todo esto? Los que se benefician del sufrimiento humano en todos los niveles, los que comen el lush, que no es otra cosa más que energía creadora de manifestación de realidades, provenientes de seres con conexión a la fuente original, los seres humanos verdaderos. Estos seres no pueden existir por sí solos, porque son egregores de creación humana, manifestados directamente como resultado de la concentración de atención creadora de los seres humanos. El miedo concentra toda la atención en el objeto de dicho miedo, cegando la razón y la visión alrededor. Esto es lush. No es una sustancia per se como lo sería el adrenocromo, aunque por supuesto que está relacionado, o solo se podría ver interpretar como sustancia viéndola desde el punto de vista del lado etérico. La concentración creadora de manifestación de realidad formada a partir de miedo es muy fuerte, precisamente por su concentración cegadora. Sin esto, dichas entidades desaparecerían, pues no pueden sostener su existencia solas. Necesitan el sufrimiento humano para sostenerse, porque son producto de la mente humana, manifestación directa de todos los miedos y de todos los temores que tienen, enfocado en una sola forma de entidad. Si dejan de prestarle atención, se disolverán. ¿Dónde están y quiénes son exactamente? No son locales, están por todo el mundo, son energías que solo se manifiestan como algo en determinados momentos cuando las condiciones son propicias, y siempre serán propicias solo por la intervención directa de la atención creadora de los humanos. Cuando se juntan a temerle a una sola cosa en un lugar específico, pueden surgir entidades visibles a manera de lo que llamen demonios, o apariciones, o como les quieran llamar, y precisando lo más posible el punto en donde están. Esto viene de justo el punto en donde lo humano se convierte en lo no humano. Es umbral de interferencia mutua, de interacción difícil. Es en donde los humanos, detrás de las sociedades secretas, se funden con las entidades oscuras y egregores de la humanidad, las cuales ellos del cabal profundo adoran. Entonces este problema es de naturaleza o de génesis meramente humano, siendo que están siendo víctimas de sus propias creaciones por no poder controlar su propia mente. Al mismo tiempo teniendo en mente que la humanidad como tal, como raza vista como almas con conexión a la fuente, no es realmente solo una raza, sino una sopa completa de almas, sin connotación religiosa, de origen extraterrestre. Para que sigan alimentando y fortaleciendo las entidades, que solo pueden existir de esa forma al ser egregores de la mente humana. Pero al ser egregores no significa que no sean reales. Solo es el proceso mismo de manifestación de lo que sea aplicado aquí.
Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.